El taxi se deslizó por las calles empedradas del centro de Querétaro, dejando atrás el bullicio caótico y el olor a diésel de la terminal de autobuses. El aire fresco de la noche era un bálsamo para mi piel cansada, un alivio bienvenido después de 12 horas de viaje. Apoyé la cabeza en el cristal frío de la ventanilla, viendo pasar las fachadas de cantera rosa y los balcones de hierro forjado, siluetas dormidas bajo la luz ambarina de los faroles. Llevaba 2 semanas en Puebla, 2 semanas interminables al lado de la cama de mi hermana, sosteniendo su mano a través de fiebres delirantes y diagnósticos inciertos que los médicos susurraban en los pasillos. El agotamiento se me había pegado a los huesos, un peso sordo y profundo que solo el refugio de mi hogar podría aliviar. Me llamo Renata, tengo 59 años, y en ese preciso instante, todo lo que anhelaba en el mundo era el silencio familiar de mi casa, el aroma a lavanda de mis sábanas, y quizás, si no era mucho pedir, el abrazo de mi único hijo, Valentín. Le había enviado un mensaje desde la carretera, un breve: «Ya voy de regreso, hijo. Llego por la noche, pero no recibí respuesta». Supuse que estaría ocupado con su nueva vida, inmerso en ese torbellino que es el matrimonio reciente. Él y Griselda se habían casado hacía apenas 2 meses, en una boda de ensueño celebrada en una hacienda espectacular, una boda que yo misma había financiado hasta el último centavo. Una sonrisa cansada y agridulce se dibujó en mi rostro al recordarlo. Todo por mi hijo, todo por su felicidad. Era el mantra que había gobernado mi vida durante los últimos 28 años. «Es aquí, a la derecha, por favor», le indiqué al conductor, mi voz un poco ronca por el desuso. La calle se abrió, bordeada de jacarandas cuyas ramas desnudas parecían brazos extendidos hacia el cielo nocturno. Y allí estaba mi casa, la fachada blanca, las bugambilias fucsias que se derramaban por la barda, las macetas de geranios que había plantado con mi difunto esposo, Ricardo, hacía tantos años. No era una mansión, pero era nuestro santuario, el lugar donde habíamos construido una vida, donde habíamos criado a nuestro hijo. Mi santuario. Pagué el viaje, agradecí al conductor y bajé mi pequeña maleta de la cajuela. El aire olía a tierra húmeda y a la promesa de lluvia. Caminé por el sendero de piedra que llevaba a la puerta, mis pasos arrastrándose un poco, anticipando el momento de girar la llave y ser envuelta por la calidez de mi hogar. Fue entonces cuando mi corazón, ese músculo fiel y cansado, dio un vuelco violento, doloroso. Algo no estaba bien. La luz del porche, que yo siempre dejaba encendida al viajar, estaba apagada. Pero no era la oscuridad lo que me heló la sangre en las venas. Eran las siluetas, formas cúbicas y desordenadas, apiladas torpemente junto a la puerta principal como basura esperando ser recogida. Me acerqué, mis pasos ahora lentos, cautelosos, cargados de una premonición terrible que me oprimía el pecho. Eran cajas de cartón. Mis cajas. Reconocí la que usaba para guardar mis libros de contabilidad de la universidad, con la etiqueta Recuerdos UAQ escrita con mi letra. Al lado, mi lámpara de lectura de latón, tirada de costado como un animal herido, la pantalla de tela abollada, y luego lo vi, el golpe que me robó el aliento y me dejó sin aire. El viejo sillón de cuero de Ricardo, la pieza central de nuestra sala, el lugar donde se sentaba a leer el periódico, donde Valentín se acurrucaba de niño para escuchar cuentos, estaba allí, expuesto al sereno de la noche, con uno de sus cojines caídos sobre el césped húmedo, como una lágrima abandonada. Mis manos temblaron incontrolablemente. Mi mente corría en círculos frenéticos, buscando una explicación lógica que se negaba a aparecer. ¿Un robo? Habían entrado a la casa y sacado solo mis cosas, dejando intacto el televisor de pantalla plana. La computadora de Valentín. Era absurdo. Me acerqué a la puerta, mi pulso martillando en mis sienes. Y entonces la vi. Una hoja de papel blanco, doblada por la mitad,
y pegada con un trozo de cinta adhesiva transparente a la madera oscura de la puerta, justo a la altura de los ojos. Un pequeño rectángulo blanco que contenía el fin de mi mundo. Con dedos que se sentían ajenos, torpes y fríos como el metal, la despegué. La escritura era inconfundible. La caligrafía redondeada y ligeramente inclinada de Valentín, la misma que había elogiado en sus tareas escolares, la misma que había firmado incontables tarjetas del Día de la Madre con dibujos de corazones y promesas de amor eterno. Pero las palabras que leí no contenían amor. Eran dagas de hielo afiladas con precisión. Mamá, lo siento. Griselda y yo necesitamos nuestro espacio para empezar nuestra vida. Ya no hay lugar para ti aquí. Te llamaremos pronto. Leí la nota una vez. 2 veces. 10. Pero las palabras no cambiaban, no se suavizaban. Se quedaban allí, grabadas en el papel y en mi cerebro. No hay lugar para ti aquí. La frase rebotaba dentro de mi cráneo, un eco cruel que borraba cualquier otro pensamiento, cualquier otro sentimiento que no fuera un vacío helado y expansivo. El aire se me escapó de los pulmones en un jadeo silencioso, doloroso. Mis rodillas flaquearon y tuve que apoyarme en el marco de la puerta, en la misma puerta que ahora me estaba vedada, para no caer. Mi casa, mi hogar, y yo estaba fuera, desterrada. No lloré. Las lágrimas estaban atrapadas en algún lugar profundo de mi pecho, congeladas por el shock. No toqué el timbre, no llamé a la puerta. ¿Qué podía decir? La nota lo había dicho todo con una brutalidad que no dejaba lugar a réplica. Di un paso atrás, luego otro, como si me alejara de la escena de un accidente. Agarré el asa de mi maleta, mi único ancla en un mundo que acababa de inclinarse sobre su eje. Con la otra mano, me agaché y recogí el cojín del sillón, abrazándolo contra mi pecho como si pudiera absorber el calor de los años que habíamos compartido allí, como si pudiera proteger un último vestigio de la vida que me habían arrebatado. Me di la vuelta y empecé a caminar, alejándome de la única casa que había conocido en 30 años, de las paredes que guardaban el eco de mi risa y el fantasma de mi esposo. Cada paso era un esfuerzo monumental, como si caminara a través de un lodo espeso e invisible. La calle estaba en silencio. Ninguna luz se encendió en las ventanas de mi casa. Ninguna cortina se movió. Era como si nunca hubiera existido. Una ausencia total, un borrado perfecto y silencioso. La habitación del hotel olía a limpiador de pino y a una tristeza anónima. Era un lugar impersonal, de paso, con una colcha delgada de un color indefinido, y una sola ventana que daba a un estacionamiento casi vacío, bañado por la luz enferma de una farola. Dejé mi maleta junto a la puerta y el cojín, mi único tesoro rescatado, sobre la cama. Me senté en el borde del colchón, que se hundió bajo mi peso con un crujido cansado. El silencio aquí era diferente al de mi calle. Era un silencio hueco, sin historia, sin recuerdos. Un silencio de exilio, un silencio que gritaba. Abrí mi bolso con manos temblorosas y saqué mi cartera. Mis dedos buscaron el compartimento secreto de plástico, ya un poco resquebrajado por los años, donde guardaba una vieja fotografía doblada. Era Valentín, a los 5 años, en un día de campo. Tenía una sonrisa chimuela y manchas de chocolate en las mejillas, y abrazaba con todas sus fuerzas a un perro callejero que habíamos adoptado y llamado Pirata. Sus ojos, en la foto, brillaban con una inocencia pura, una adoración sin filtros dirigida a la persona que sostenía la cámara. Yo miré esa carita, ese gesto de amor incondicional, y una pregunta terrible me desgarró por dentro. ¿En qué momento se había apagado esa luz? ¿Cuándo y cómo había aprendido a ocultar sus intenciones detrás de una sonrisa, a transformar el amor en una transacción? Mirar esa foto abrió las compuertas que el shock había mantenido cerradas. Las lágrimas que se habían negado a salir en mi porche ahora brotaban, calientes y amargas,
un torrente silencioso que me empapaba el rostro y caía sobre la imagen del niño que ya no existía. Lloré por ese niño, por el hombre calculador en el que se había convertido y por la madre ingenua y ciega que había creído que su amor incondicional sería siempre un escudo suficiente contra el mundo, sin darse cuenta de que el golpe vendría desde dentro. Lloré hasta que mis ojos se hincharon y mi garganta dolió, hasta que los sollozos se convirtieron en jadeos secos y solo quedó un dolor sordo, físico, en el centro de mi pecho y un cansancio tan profundo que sentía que podría disolverme en la nada. Fue entonces, en la quietud opresiva de la madrugada, cuando mi mente, en un acto de autoprotección o de masoquismo, comenzó a construirlo. El museo de mis heridas, una galería desolada en mi cabeza, con salas dedicadas a cada uno de mis sacrificios, cada uno un ladrillo perfectamente colocado en el camino que me había llevado a esta habitación de hotel. La primera sala, la más grande, se llamaba el sacrificio profesional. La imagen era nítida, como si hubiera ocurrido ayer. Yo, a los 45 años, en la oficina de mi director, el señor Benítez, un hombre bueno y justo. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Sobre su escritorio de caoba, una carta de nombramiento con mi nombre impreso en negritas, directora de contabilidad. Era el puesto que había anhelado, la culminación de 20 años de trabajo duro, de noches en vela cuadrando balances, de ideas que habían ahorrado a la empresa miles de pesos. Mi esposo Ricardo había fallecido hacía 2 años, y Valentín, en plena y turbulenta adolescencia, me necesitaba. O eso me decía a mí misma para justificar el miedo. Es una oportunidad única, Renata, me dijo el señor Benítez, su voz teñida de una genuina preocupación. Has trabajado más duro que nadie para esto. Te lo mereces. Pero yo ya había tomado mi decisión en las noches de insomnio. Lo aprecio muchísimo, de verdad, don Carlos. Pero mi hijo me necesita en casa por las tardes. No puedo asumir más responsabilidad ahora. Él es mi prioridad. Recuerdo la mirada de decepción en su rostro, una mezcla de comprensión y pena. Y recuerdo el pequeño pinchazo en mi corazón, una punzada de pérdida que decidí ignorar, enterrar, bajo capas de abnegación maternal. Me convencí de que era lo correcto. Es por mi hijo, me repetía como un mantra una y otra vez. Y así, con una sonrisa triste, cerré la puerta a una parte vital de mí misma, la mujer ambiciosa y capaz, para convertirme a tiempo completo y sin reservas, en la madre de Valentín. La segunda sala era la galería financiera. La escena cambió. Ahora estaba en la sucursal del banco, una mañana de martes. El aire acondicionado era demasiado fuerte y me hacía tiritar. Valentín, a los 18, estaba a mi lado, vibrando de una emoción casi eléctrica. Había sido aceptado en una de las universidades privadas más prestigiosas y caras del país. Nuestra situación económica era buena, estable, pero no éramos ricos. Mamá, todos mis amigos de la prepa van a ir. Es la mejor para mi carrera, para mis contactos, había argumentado durante semanas, con esa persistencia que siempre lograba desgastar mis defensas. Y yo le creí. Creí en su futuro brillante, en la red de contactos que lo catapultaría al éxito. Delante del cajero, un joven con cara de aburrimiento, firmé los papeles para liquidar una parte considerable de las inversiones que Ricardo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo para nuestra jubilación. Vi cómo una cifra de 6 ceros desaparecía de mi estado de cuenta con un simple clic. Sentí un vértigo momentáneo, una punzada de miedo por mi propio futuro, pero la sonrisa radiante de Valentín, su abrazo efusivo, lo borró todo. Gracias, mamá. Te juro que haré que te sientas orgullosa de mí, me dijo. Otra promesa rota que ahora colgaba, amarillenta y frágil, en la pared de mi museo personal. La tercera y última sala, la más reciente y deslumbrante, se titulaba La boda ostentosa. La imagen
era de hacía solo unos meses, en la sala de mi casa, la misma sala donde ahora debía haber un espacio vacío en lugar del sillón de mi esposo. Griselda estaba sentada en él, con las piernas cruzadas elegantemente, hojeando una revista de novias que parecía pesar 1 kilo. Se veía hermosa, radiante, y sabía exactamente lo que quería. Suegrita linda, comenzó con esa voz melosa y cantarina que ahora me resultaba repulsiva. Valentín y yo encontramos el lugar perfecto. Es una hacienda en San Miguel de Allende. Es mágica. Me mostró las fotos en su tableta. Era, en efecto, un lugar espectacular y espectacularmente caro. El presupuesto que me presentó, impreso en un papel con membrete de una organizadora de bodas, ascendía a 700,000 pesos. Mi corazón se hundió. Griselda, cariño, eso es una fortuna. Pensé que querían algo más íntimo, más personal. Valentín, que había estado callado, observando la escena desde el marco de la puerta, intervino. Pero es el día más importante de nuestras vidas, mamá. Solo nos casamos una vez. Queremos que sea perfecto. Griselda añadió el golpe de gracia, mirándome con sus grandes ojos calculadores. Además, piense en las apariencias, Renata. Mi familia vendrá de Guadalajara, mis amigas. Queremos que todos vean lo bien que le va a Valentín, que es un hombre exitoso. Me sentí acorralada. Era mi dinero, pero su felicidad, su imagen y, como siempre, su felicidad ganó. Para pagarlo, tuve que vender un pequeño terreno en el campo que mis padres me habían heredado, mi última conexión tangible con ellos. El día de la boda, después de la ceremonia, Griselda me abrazó, sus ojos brillando con lágrimas que ahora sabía que eran tan falsas como sus promesas. Nunca olvidaré esto, suegra. Usted ha hecho nuestro sueño realidad. Sí, lo había hecho. Había financiado el sueño que, irónicamente, me dejaría sin hogar y durmiendo en una cama extraña. Apagué la luz de la mesita de noche. La oscuridad llenó la habitación, pero las exhibiciones de mi museo seguían brillando en mi mente, crueles, claras, implacables. No era solo una nota en una puerta, era la culminación de una vida de sacrificios unilaterales. Y la factura, con intereses acumulados, acababa de llegar. El sol de la mañana se filtró a través de las delgadas cortinas del hotel, dibujando una franja de luz pálida sobre la alfombra gastada. No había dormido. Mi cuerpo dolía por la tensión acumulada, pero mi mente, extrañamente, estaba lúcida. El torbellino de emociones de la noche anterior, el shock, el dolor, la incredulidad, había dado paso a una claridad fría y afilada como un trozo de vidrio roto. El dolor seguía ahí, un ancla pesada en mi pecho, pero ahora estaba acompañado de algo más, la humillación quemante de mi propia ceguera. Sentada en la cama, con una taza de café instantáneo que sabía a cartón y a resignación, comencé a rebobinar los últimos meses, los últimos años, buscando las piezas del rompecabezas que no había sabido ver. ¿Cómo no lo vi venir? Las señales habían estado allí, pequeñas banderas rojas que yo había ignorado, excusado o simplemente me había negado a ver, ondeando en la brisa de mi amor incondicional. La primera bandera roja, y quizás la más obvia, había sido plantada por Griselda unas semanas después de su compromiso. Estábamos en la cocina, y yo estaba sentada a la mesa, clasificando el correo y preparando los pagos de los servicios. Suegrita, déjeme ayudarla con eso, dijo, acercándose con esa sonrisa encantadora que ahora sabía que era un arma. Usted ya ha trabajado demasiado toda su vida. Se merece un descanso. ¿Por qué no me deja encargarme de las facturas de la casa? El agua, la luz, el internet. Yo puedo gestionar todos los pagos en línea. Es muy fácil para mí. Así usted tiene una cosa menos de qué preocuparse. En ese momento, su oferta me pareció un gesto de consideración genuina, una nuera moderna y eficiente que quería aligerar mi carga. Me sentí agradecida, incluso conmovida. Qué amable de tu parte, Griselda.
Eres un sol, le dije, entregándole la pila de sobres sin pensarlo 2 veces. Nunca se me ocurrió que no le estaba dando una tarea, sino el control. Le estaba entregando las llaves de la infraestructura de mi vida, los documentos que probaban que yo era la dueña y residente legal de esa casa. Le di acceso a los números de cuenta, a los registros. Fui yo quien la invitó a entrar en mi fortaleza. La segunda bandera roja vino directamente de Valentín y esa me dolía más. Un par de meses antes de la boda, intenté tener una conversación seria con él sobre sus planes de vivienda. ¿Han pensado dónde vivirán después de la boda, hijo? Esta casa es grande. Hay espacio de sobra para los dos, al menos al principio. Él evitó mi mirada, removiendo su café con una concentración exagerada, como si el destino del universo dependiera de disolver un grano de azúcar. Sí, mamá, hemos hablado de eso. Por ahora nos quedaremos aquí. Si no te molesta, es un gran ahorro. Pero ya veremos más adelante. No te preocupes por eso ahora. Su evasividad me extrañó. Siempre habíamos podido hablar de todo, pero lo atribuí al estrés de los preparativos de la boda, a la presión. No te preocupes. ¿Cuántas veces había usado esa frase para calmar mis propias inquietudes, para barrer debajo de la alfombra las pequeñas dudas que amenazaban mi imagen de una familia perfecta? Era más fácil no preocuparse que enfrentar una verdad incómoda. Luego estaban las pequeñas cosas, las anomalías que mi mente había registrado pero archivado en el cajón de sin importancia. Un extracto bancario que llegó con el sobre cuidadosamente abierto y vuelto a cerrar. Mi chequera personal, que desapareció de mi escritorio durante 3 días y que Valentín juró no haber visto, solo para que apareciera una semana después en un cajón de la cocina que yo nunca usaba. Las conversaciones susurradas entre él y Griselda en la sala, que se detenían abruptamente en un silencio denso y culpable en cuanto yo entraba en la habitación. Recuerdo una tarde en particular, al pasar por su puerta entreabierta, oí a Griselda decir con una voz impaciente: «Pero tiene que ser antes de que regrese tu tía de Puebla, Valentín. No tenemos tiempo». En ese momento asumí que hablaban de una sorpresa para mí. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. Cada uno de esos incidentes por sí solo era insignificante. Un descuido, un malentendido, una coincidencia. Pero ahora, vistos a través del lente de la nota en mi puerta, formaban un mosaico escalofriante, un patrón de engaño deliberado. No fue una decisión repentina nacida de una discusión, fue un plan. Una conspiración silenciosa y metódica que se había desarrollado bajo mi propio techo, delante de mis narices. Me sentí increíblemente estúpida, una tonta. Yo, Renata, la contadora que podía encontrar un centavo perdido en un balance de miles de páginas, no había podido leer las señales evidentes en mi propia casa. Había equilibrado las cuentas de otros durante 30 años, con una precisión casi obsesiva, pero había permitido que el balance emocional de mi propia familia cayera en una deuda impagable donde yo era la única acreedora y la única que jamás sería pagada. Me habían estudiado como a un insecto bajo un microscopio. Habían medido mis debilidades, mi deseo de agradar, mi aversión al conflicto, mi amor ciego e ilimitado por mi único hijo, y habían usado cada una de ellas en mi contra. Me habían despojado de mi hogar, no con fuerza bruta, sino con sonrisas, con gestos de falsa amabilidad y con la lenta y sistemática erosión de mi autoridad en mi propio espacio. Terminé el café, el sabor amargo persistiendo en mi boca. La tristeza de la noche anterior se estaba solidificando, transformándose en algo más duro, más frío, más pesado, una resolución. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, era el objetivo de un plan deliberado. Y la mujer que había criado a Valentín, la madre abnegada y complaciente que siempre perdonaba, comenzaba a desvanecerse. En su lugar, sentí el despertar de otra persona, una que llevaba mucho tiempo dormida, la contadora.
la mujer que sabía que, al final del día, los números no mienten, y yo tenía los recibos detallados de cada uno de mis sacrificios. Era hora de hacer cuentas. Mi teléfono móvil vibró sobre la mesita de noche, un zumbido agudo y persistente que cortó el silencio denso de la habitación. En la pantalla, el nombre Valentín brillaba con una urgencia que, el día anterior, me habría hecho saltar para contestar. Una parte de mí, un instinto maternal antiguo y profundamente arraigado, todavía quiso hacerlo. Quiso escuchar su voz, buscar una grieta de arrepentimiento en su tono, una excusa, por más débil y patética que fuera, a la que pudiera aferrarme para no perderlo todo. Pero la mujer que había pasado la noche en vela, la contadora que había revisado el balance de su vida y encontrado un déficit de amor y un exceso de traición, silenció ese impulso con una frialdad que la sorprendió a ella misma. Miré el teléfono vibrar una y otra vez, hasta que la llamada se cortó y la pantalla se oscureció. No me llamaría pronto, como decía la nota. Me llamaría cuando le conviniera, cuando su conciencia, o más probablemente su necesidad de algo más de mí, lo empujara a hacerlo. Dejé el teléfono boca abajo sobre la colcha. No iba a ser yo quien diera el siguiente paso en su juego. El siguiente paso, esta vez, sería mío. Me levanté y caminé hacia la ventana. La abrí, dejando que el aire fresco de la mañana, todavía con un toque de humedad, llenara la habitación viciada. Abajo, en el estacionamiento, un hombre lavaba su coche, su radio tocando una cumbia alegre, completamente ajeno a la demolición que había ocurrido en el segundo piso del hotel, en el corazón de una mujer de 59 años. El mundo seguía girando, y yo también tenía que hacerlo. Tomé una decisión. No iba a llamar a mis primas para contarles mi pena y convertirme en el chisme del mes. No iba a llamar a mi hermana para cargarla con una preocupación más, cuando ella apenas se recuperaba de la suya. Necesitaba algo más que consuelo, necesitaba claridad, necesitaba una estrategia, necesitaba un arma. Busqué en la agenda de contactos de mi teléfono, mis dedos pasando por nombres de amigos y familiares que, en este momento, solo podían ofrecerme compasión. Y la compasión no iba a devolverme mi casa. Seguí buscando hasta que encontré el nombre Araceli Vargas. Habíamos sido compañeras en la Facultad de Contaduría, dos jóvenes brillantes y ambiciosas en un mundo dominado por hombres. Mientras yo había elegido el camino de la contabilidad corporativa y finalmente el de la familia a tiempo completo, Araceli había descubierto que su verdadera pasión no era hacer que los números cuadraran, sino las leyes. Había vuelto a la universidad, se había graduado con honores y se había lanzado de cabeza al mundo legal. Ahora era una de las abogadas de derecho civil más respetadas y temidas de la ciudad, con una reputación de ser tan inteligente como implacable. No habíamos hablado en más de un año, atrapadas en el torbellino de nuestras propias vidas, pero nuestra amistad era de esas que no necesitan un mantenimiento constante. Era un pilar sólido y fiable, esperando ser necesitado. Marqué su número, mi corazón latiendo con una mezcla de nervios y una extraña sensación de alivio. Contestó al segundo tono, su voz tan enérgica y directa como la recordaba. Renata, qué milagro, ¿cómo estás? Supe por tu prima que estabas en Puebla. ¿Todo bien con tu hermana? Las palabras se atoraron en mi garganta. Intenté hablar, decir hola, estoy bien, pero solo salió un sonido ahogado, un sollozo seco. Renata, ¿qué pasa? La voz de Araceli cambió al instante, perdiendo su alegría y adquiriendo un tono de alerta profesional. ¿Estás bien? ¿Es tu hermana? Respiré hondo, cerré los ojos. No, no es mi hermana. Soy yo, Ara. Me echaron de mi casa. Las palabras salieron, una tras otra, planas, sin emoción, como si estuviera leyendo un informe de daños a un tercero. Le conté todo, el viaje, las cajas en la acera, el sillón de Ricardo,
la nota en la puerta. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado, cargado de incredulidad y una furia que casi podía sentir físicamente. Podía imaginarla en su impecable despacho, con su traje sastre, su mente analítica, procesando cada detalle, cada injusticia. Cuando finalmente habló, su voz era hielo puro. Esos malagradecidos, hijos de... Se detuvo, respiró hondo, conteniéndose. Escúchame bien, Renata. Escúchame con mucha atención. No hables con ellos. No respondas sus llamadas. No contestes sus mensajes. Ni una sola palabra. ¿Me entendiste? Sí, susurré, agradecida por la claridad de sus instrucciones. Bien, no eres una víctima desamparada, Renata. Eres la dueña legal y única de esa propiedad. Ahora, necesito que hagas algo por mí. Piensa, ¿todavía tienes las llaves del viejo estudio del centro? ¿El que usaban Ricardo y tú para la contabilidad? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía años que no pensaba en ese lugar. Lo habíamos mantenido por razones sentimentales. Un pequeño espacio en un edificio antiguo que apenas visitábamos, pagando la renta mínima religiosamente cada mes. Sí, creo que sí. En mi llavero principal, perfecto, dijo Araceli, su voz ahora llena de una energía formidable y estratégica. Quiero que vayas allí, ahora mismo. Pide un taxi. No vayas a casa de nadie más. Ve directamente al estudio. Busca en el archivo metálico viejo, en el cajón de abajo. Necesitamos las escrituras originales de la casa. Y cualquier otro documento de propiedad que encuentres, llámame en cuanto las tengas en tus manos. Y Renata, ¿sí? Me alegro de que me hayas llamado. No estás sola en esto. Ahora tienes a alguien de tu lado. Y créeme, van a lamentar profundamente el día en que decidieron meterse con una de mis amigas. Colgué el teléfono. Por primera vez en 24 horas de infierno, el ancla de la desesperación en mi pecho se sintió un poco más ligera. Ya no estaba sola en la tormenta. Tenía un faro, y se llamaba Araceli. El estudio estaba en el segundo piso de un edificio colonial en el corazón del centro histórico, en una de esas calles estrechas y empedradas que parecen resistirse al paso del tiempo. El aire en el zaguán olía a piedra húmeda, a madera vieja y a historia. Subí las escaleras de caracol de cantera, mis pasos resonando en el silencio, un sonido solitario que me recordaba mi nueva condición. La llave, de hierro pesado y anticuado, se resistió un poco en la cerradura, quejándose con un chirrido metálico, pero finalmente giró con un chasquido satisfactorio y definitivo. Empujé la puerta y entré en un universo suspendido en el tiempo. Un rayo de sol se colaba por el alto ventanal, atravesando el aire y dibujando un camino dorado que iluminaba millones de motas de polvo que bailaban una danza silenciosa. Allí estaban nuestros viejos escritorios de roble, uno frente al otro, como dos viejos amigos en una conversación interrumpida. El de Ricardo, con su pisapapeles de mármol verde y un portaplumas vacío, y el mío, más pequeño, más ordenado. El aire olía a papel viejo, a aceite de linaza y a un rastro casi imperceptible del perfume de lavanda que yo usaba en aquel entonces. Me acerqué a mi escritorio, pasando los dedos por la superficie cubierta por una fina capa de polvo. Era un gesto casi reverencial. Abrí el cajón superior. Dentro, apilados con una pulcritud que me era dolorosamente familiar, estaban mis viejos libros de contabilidad. Libros de mayor, diarios, balances. Los saqué con cuidado, el olor a papel viejo y a tinta intensificándose, transportándome a otra vida, a otra versión de mí misma. Pasé las páginas, mis dedos rozando las columnas de números escritos con mi propia letra, precisa y clara. Cada entrada, cada suma, cada balance era un testimonio de una mujer que casi había olvidado. La Renata que encontraba una satisfacción profunda y silenciosa en el orden, en la lógica, en la certeza inmutable de que cada activo tenía su pasivo y cada débito su crédito correspondiente.
la mujer que podía pasar horas persiguiendo un descuadre de unos cuantos centavos, no por obsesión, sino por el principio fundamental de que todo debe encajar, de que la verdad, al final, siempre está en los detalles. Recordé la adrenalina de cerrar un balance anual, la pequeña victoria de entregar un informe impecable. Recordé el respeto en los ojos de mis colegas, la confianza de mis jefes. Yo era buena en mi trabajo, era competente, era inteligente, era valorada por mi mente, no solo por mi corazón. En ese momento, rodeada por los fantasmas de mi propia competencia, sentí que algo crucial se reacomodaba dentro de mí. Durante los últimos 15 años, mi identidad principal, casi única, había sido la madre de Valentín, una identidad suave, abnegada, emocional, que todo lo perdonaba. Pero aquí, en este refugio de mi pasado profesional, recordé que también era Renata Reyes, la contadora, y esa mujer no era suave, era precisa, era analítica, era metódica, y no se dejaba engañar fácilmente. Fue un renacimiento silencioso, una reconexión con el núcleo de acero que había permitido que el óxido del sacrificio cubriera por completo. Con una nueva y fría determinación, me dirigí al fondo de la pequeña oficina, donde se encontraba el archivador metálico de 4 cajones, de un color verde militar desvaído. Hizo un ruido espantoso, un largo quejido de protesta, al abrir el cajón inferior, el que estaba etiquetado como documentos importantes dividido por propiedades. Empecé a buscar entre las carpetas colgantes, mis dedos cubriéndose de polvo, y allí estaba, un sobre grueso de papel manila, un poco amarillento por los bordes, con una sola palabra escrita con la letra elegante de Ricardo, casa. Lo llevé al escritorio, a la isla de luz que creaba el sol. Lo abrí con manos que, para mi sorpresa, ya no temblaban. Dentro, protegida por una funda de plástico transparente, estaba la escritura original de nuestra casa. La deslicé fuera de su funda y la extendí sobre la madera. La leí detenidamente, aunque ya conocía su contenido de memoria. Nosotros, Ricardo Beltrán y Renata Reyes de Beltrán, como copropietarios con derecho de supervivencia. Mi esposo había fallecido. La propiedad era legal, absoluta e indiscutiblemente mía. Busqué más en el sobre. Encontré los recibos del pago del impuesto predial de los últimos 20 años, todos a mi nombre o al de ambos. Los contratos originales de los servicios de agua y luz. No había ningún documento, ninguna enmienda, ninguna nota al margen que incluyera a Valentín como copropietario. En un acto de prudencia que ahora me parecía una intervención divina, Ricardo y yo habíamos decidido no poner la casa a nombre de nuestro hijo en vida. Que él construya lo suyo, Renata. Recuerdo que me dijo una noche, esta casa es nuestro legado, nuestro refugio. El día que faltemos será suya. Antes, no. Mi refugio. La palabra resonó en mi cabeza con una fuerza renovada. Me habían echado de mi propio refugio. Saqué mi teléfono y con una precisión metódica le tomé fotos a cada página de la escritura, asegurándome de que cada palabra, cada sello, fuera perfectamente legible. Se las envié a Araceli con un simple mensaje de texto. Lo encontré, todo en orden. Su respuesta fue casi inmediata. Excelente, sabía que lo harías. Ahora quédate ahí. Voy a enviar a un mensajero de confianza a recoger los originales en 1 hora. No te muevas de ese estudio. A partir de ahora, es tu base de operaciones, tu cuartel general. El primer paso está dado. Ahora, vamos a la ofensiva. Cerré el sobre, sintiendo el peso del papel en mis manos. No era solo un documento legal, era mi armadura. Era la prueba irrefutable de mi historia, de mi derecho, de mi existencia. Y estaba lista, por primera vez en mucho tiempo, para usarla. El juego había cambiado de forma irreversible. Ya no se trataba de lo que me habían quitado, se trataba de todo lo que iba a recuperar. Pasé el resto del día en el estudio,
organizando mis pensamientos y los documentos que había encontrado. El mensajero de Araceli, un joven serio y profesional, llegó y se llevó las escrituras originales, dejándome con las copias y una extraña sensación de calma estratégica. Por primera vez desde que había leído esa nota cruel, no me sentía a la deriva. Tenía un plan, o al menos el comienzo de uno. Estaba limpiando el polvo de mis viejas habilidades, preparándome para la batalla. Al atardecer, mientras la luz dorada se retiraba de los edificios del centro, mi teléfono sonó. No era Valentín. Era un número desconocido. El identificador de llamadas mostraba el nombre de un banco con el que yo no tenía ninguna relación comercial. Dudé un momento antes de contestar, una nueva cautela instalada en mí. Buenas tardes, hablo con la señora Renata Reyes. La voz al otro lado era joven, profesional. Sí, soy yo, respondí en tono neutro. Señora Reyes, mi nombre es Lisandro Torres. Soy ejecutivo de crédito del Banco Regional del Bajío. La llamo para dar seguimiento a una solicitud de crédito hipotecario que recibimos sobre su propiedad en la calle Jacarandas. Un frío glacial, mucho más intenso que el de la noche anterior, me recorrió la espalda. Me senté derecha en la silla, mi mano libre apretando el borde del escritorio de roble. Disculpe, ¿qué solicitud? Debe haber un error. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude oír el tecleo suave de una computadora. La solicitud de crédito por 1.5 millones de pesos, a nombre de usted y de su hijo, el señor Valentín Reyes. La recibimos en línea esta misma mañana. Se adjuntaron copias de las escrituras e identificaciones. Mi mente se aceleró, conectando los puntos con una velocidad aterradora. La chequera desaparecida, las conversaciones susurradas, la prisa por echarme de casa antes de que volviera. No era solo para tener su espacio, era para tener la casa vacía y poder operar sin testigos. Yo no he solicitado ningún crédito, dije, mi voz sonando extrañamente calmada, casi metálica. La contadora en mí estaba tomando el control, apartando el pánico. Lisandro carraspeó, claramente incómodo. Entiendo. Bueno, de hecho, por eso la llamaba señora. Hay un pequeño detalle en la documentación que nuestro departamento de verificación quiso confirmar antes de proceder. La solicitud fue acompañada de un poder notarial digitalizado a su nombre, otorgándole a su hijo la capacidad de realizar estos trámites en su representación. Pero la firma en el poder no coincide exactamente con la que tenemos en nuestros archivos de una cuenta antigua que usted tuvo con nosotros. Es una firma un poco temblorosa, si me permite el término. No parece su trazo habitual. Falsificación. La palabra explotó en mi mente. No era solo manipulación emocional, no era solo ingratitud y crueldad, era un delito, un acto criminal, frío y calculado, para robar el valor de mi casa, el trabajo de toda mi vida, probablemente para financiar el estilo de vida opulento que Griselda creía merecer. La náusea me subió por la garganta, un sabor amargo a bilis, pero la reprimí con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía. La madre herida se hizo a un lado. La contadora tomó el control absoluto. Señor Torres, dije, mi voz ahora firme y cortante como el filo de un cuchillo. Le agradezco enormemente su diligencia y su llamada. Le confirmo que ese poder es completamente fraudulento. Yo no he firmado nada y no autorizo, bajo ninguna circunstancia, ninguna transacción sobre mi propiedad. Le pido por favor que congele esa solicitud inmediatamente y la marque como intento de fraude. Necesito que me envíe una copia de toda la documentación que recibieron, incluyendo ese poder falsificado, a mi correo electrónico. Se lo deletrearé. Le di mi dirección de correo y él, sonando inmensamente aliviado de tener un curso de acción claro y de no haber aprobado un crédito fraudulento, me aseguró que lo haría de inmediato y que el departamento de fraudes del banco se pondría en contacto conmigo al día siguiente. Colgué el teléfono
y me quedé mirando la pared, mi respiración agitada. La última pizca de duda, el último vestigio de la madre que busca excusas para su hijo, se evaporó en ese instante, consumido por una furia blanca y pura. Esto ya no era un drama familiar sobre un nido vacío, era una guerra, y mis enemigos acababan de cometer un error táctico garrafal. Acababan de darme el arma más poderosa de todas, la prueba de su intención criminal. Inmediatamente llamé a Araceli. No me lo vas a creer, le dije, y le conté la conversación con Lisandro, palabra por palabra. El silencio de Araceli fue más elocuente que cualquier grito. Cuando habló, su voz era letal. Lo sabía. Sabía que había algo más. Estos imbéciles no solo son crueles, son estúpidos. Acaban de cometer fraude bancario y falsificación de documentos, Renata. Esto lo cambia todo. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiendo una oleada de adrenalina que barrió el cansancio y el dolor. Nosotros no. Yo, me corrigió, su voz llena de una ferocidad protectora. Tú te quedas a salvo en ese estudio. Revisas esos correos y me los reenvías. Yo voy a redactar una carta que no solo les congelará las cuentas bancarias, sino también las sonrisas de sus caras. Ya no estamos pidiendo cortésmente que te devuelvan la casa, estamos informándoles que están a un paso de enfrentar cargos criminales que los pueden mandar a la cárcel. El juego de niños, mi querida amiga, se acabó esta tarde. Araceli no perdió ni un segundo. Esa misma tarde, mientras yo recibía los correos del banco con las pruebas irrefutables del intento de fraude, el poder mal falsificado, la solicitud llena de mentiras, ella desató la primera ofensiva legal. Su estrategia no era un ataque frontal y ruidoso, sino la construcción silenciosa y metódica de una fortaleza inexpugnable a mi alrededor y alrededor de mi propiedad. Primero, con las copias de las escrituras, mi identificación y la denuncia de fraude bancario, presentó una alerta de alta prioridad en el registro público de la propiedad y del comercio. En términos sencillos, era como ponerle un candado digital y una alarma a mi casa. Cualquier intento futuro de venta, transferencia de dominio o solicitud de crédito sería inmediatamente bloqueado y reportado a las autoridades y, por supuesto, a su despacho. La puerta que Valentín y Griselda habían intentado abrir para robarme, ahora estaba sellada con el acero de la ley. Segundo, redactó una carta de cese y desista. El documento era una obra de arte de la intimidación legal. No era una súplica, no era una negociación, era una orden. En un lenguaje denso, preciso e implacable, detallaba cada uno de sus delitos: la ocupación ilegal de la propiedad, allanamiento de morada, el intento de fraude bancario y la falsificación de documentos privados. La carta exigía el cese inmediato de cualquier acto relacionado con la casa y les informaba que cualquier comunicación futura, de cualquier tipo, debía hacerse exclusivamente a través de su abogada, la licenciada Araceli Vargas. Les prohibía, en efecto, volver a contactarme. La carta terminaba con una frase lapidaria que Araceli me leyó por teléfono con una satisfacción evidente: nos reservamos el derecho de iniciar todas las acciones civiles y penales que en derecho correspondan por los delitos que resulten aplicables. Para asegurarse de que el mensaje llegara con todo su peso y no pudiera ser descartado como un berrinche de mamá, no la envió por un servicio de mensajería ordinario. Contrató a un notario público para que la entregara personalmente. La notificación oficial, entregada por un funcionario de la ley, con sello y firma, era un acto formal que no podía ser ignorado. Era el primer disparo de advertencia y era un cañonazo. Con esto, les quitamos el poder, me explicó Araceli por teléfono esa noche, su voz tranquila pero llena de una confianza contagiosa. Ahora mismo, ellos creen que tienen el control porque están físicamente dentro de la casa, pero legalmente están atrapados en una isla. No pueden venderla, no pueden hipotecarla, y ahora saben que sabemos lo que intentaron hacer. El pánico, mi querida Renata, es un excelente ablandador.
Les hemos quitado el tablero de juego. Y tenía razón. El muro que estábamos construyendo no era solo de papel y tecnicismos legales. Era un muro psicológico. Les habíamos arrebatado la iniciativa. Ahora solo podían esperar, atrapados entre las paredes de una casa que ya no podían reclamar como suya, y preguntarse, con un miedo creciente, cuál sería nuestro siguiente movimiento. La notificación del notario debió de llegar al día siguiente al mediodía, porque a las 12:30 p.m. mi teléfono comenzó a arder. Primero, una llamada de Valentín. La pantalla se iluminó con su foto, una imagen de la boda donde sonreía, ajeno a la traición que ya estaba en marcha. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón. Inmediatamente volvió a llamar. Y otra vez. Y otra. 10 llamadas perdidas en menos de una hora. Su pánico era casi palpable a través de la pantalla. Una vibración desesperada que intentaba romper mi nueva muralla de silencio. Como no contesté, comenzó el bombardeo de mensajes de texto. Los leí con una distancia clínica, como si estuviera analizando un informe. Los primeros eran de una incredulidad casi infantil. Valentín, mamá, ¿qué es esto? Un señor vino y nos entregó unos papeles. ¿Por qué nos mandaste un abogado? Esto no tiene sentido. Valentín, tenemos que hablar. Esto es un error gigantesco. Llámame. Luego, cuando el silencio fue mi única y contundente respuesta, su tono cambió a una desesperación que empezaba a teñirse de chantaje emocional. Valentín, mamá, por favor, contesta el teléfono. Me estás asustando de verdad. Griselda está llorando, está destrozada. ¿Todo esto es por la nota? Lo siento, ¿ok? Fui un completo idiota, lo sé, pero podemos arreglarlo. Leí la palabra lo siento y no sentí absolutamente nada. Era una palabra vacía, una táctica, no un sentimiento. Borré el mensaje. Fue entonces cuando llegó el mensaje de Griselda, desde otro número. Su táctica era diferente, más sutil, más venenosa. No era pánico, era manipulación pura, envuelta en una capa de falsa dulzura y victimismo. Griselda, suegrita, sé que debe estar muy dolida y tiene todo el derecho. Valentín no supo cómo manejar las cosas, es muy impulsivo, pero solucionarlo con abogados solo va a romper a la familia para siempre. Y nos guste o no, somos su única familia. Por favor, piense en eso. Hablemos como la gente civilizada que somos, no con amenazas. Somos su única familia. La frase me golpeó con la fuerza de una bofetada. ¿La familia te echa a la calle con tu vida en cajas? ¿La familia falsifica tu firma para robarte? La audacia de su hipocresía era impresionante, y para rematar el asalto coordinado, sonó el teléfono de nuevo. Esta vez era mi tía Belén, la hermana mayor de mi madre. Una mujer bien intencionada, pero con una debilidad por el drama y una tendencia a creer siempre la primera versión que escuchaba. Seguramente Valentín, en su desesperación, la había llamado, sabiendo que era mi punto débil, la que siempre apelaba a la unión familiar. «Renata», exclamó sin siquiera decir hola, su voz cargada de una urgencia dramática. «¿Pero qué estás haciendo, por el amor de Dios?» Valentín me llamó. Está destrozado, el pobre. Dice que les mandaste abogados, a tu propio hijo. Renata recapacita. Es un recién casado. Están empezando sus vidas. ¿Cómo puede ser tan egoísta y rencorosa por un malentendido? Cada palabra era un clavo, no en el ataúd de mi resolución, sino en el de la imagen que tenía de mi familia. La escuché despotricar, su voz chillona llenando mi oído con acusaciones de crueldad. Todo el discurso que Valentín y Griselda le habían alimentado, pintándose a sí mismos como las víctimas. Cuando terminó su monólogo, colgué sin decir una sola palabra. Me senté en el viejo escritorio de roble, mi corazón latiendo con una furia fría y tranquila. El ataque por 3 frentes, el pánico de Valentín, la manipulación de Griselda, el juicio de mi tía Belén
estaba diseñado para hacerme sentir culpable, para aislarme, para acorralarme y obligarme a ceder. Pero el efecto fue exactamente el contrario. Cada llamada, cada mensaje, reforzaba mi convicción. Llamé a Araceli, mi voz temblando ligeramente, no de duda, sino de una rabia contenida. Le leí los mensajes y le conté la llamada de mi tía. ¿Estoy siendo demasiado cruel, Ara? ¿Soy una mala madre, una hermana terrible, una sobrina horrible? La risa de Araceli al otro lado fue corta y sin alegría. Renata, te están manipulando. Es el manual del abusador, capítulo 1. Haz que la víctima se sienta culpable y cuestiónate a ti misma. ¿Cruel? Cruel es dejar a tu madre en la calle después de que pagó tu boda de lujo. Cruel es intentar robarle el patrimonio de toda su vida. Tú no eres cruel. Eres una mujer que finalmente está reclamando su poder y su dignidad. No cedas, ni un milímetro. Tu silencio los está volviendo locos. Déjalos que se cocinen en su propio jugo de pánico. Ya verás cómo cambian de tono. Sus palabras fueron el ancla que necesitaba para capear esa tormenta emocional. Tenía razón. Esto no era un malentendido familiar. Era una batalla por mi supervivencia y mi respeto propio. Y yo no iba a rendirme. Pasaron 3 días de un silencio tenso y absoluto de mi parte. Las llamadas de Valentín se volvieron menos frecuentes, reemplazadas por mensajes largos y divagantes que llegaban a altas horas de la noche, llenos de una mezcla de autocompasión, recuerdos nostálgicos de su infancia y reproches velados sobre lo difícil que Griselda y él lo estaban pasando. Griselda no volvió a escribir. Sabía que su táctica de dulzura había fallado. Seguramente estaban acurrucados en mi casa, planeando su siguiente movimiento, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor. La invitación llegó el jueves por la tarde, a través de un mensaje de texto de Valentín. El tono había cambiado drásticamente. Ya no era el pánico desesperado de los primeros días, ni la súplica lastimera. Era formal, medido, casi corporativo, como si estuviera invitando a un socio de negocios a una reunión para discutir una fusión hostil. Valentín, mamá, Griselda y yo hemos estado hablando largo y tendido. Creemos que ha habido una serie de malentendidos terribles y que la comunicación se ha roto por completo. Entendemos que estés molesta y queremos arreglar las cosas. Nos gustaría invitarte a casa el sábado, por la noche, a las 7, para hablar con calma, como la familia que somos, y encontrar una solución que funcione para todos. Por favor, ven. Es importante para nosotros que escuches nuestra versión. Invitarte a casa. Nuestra versión. La desfachatez de las frases casi me hizo reír. Mi casa. Y ahora me invitaban a ella para escuchar su justificación de por qué me habían dejado en la calle. Le reenvié el mensaje a Araceli con una sola palabra. Mira. Me llamó de inmediato. Es una trampa, Renata. Obviamente. Es la jugada clásica. Lo sé, respondí, mirando por la ventana del estudio hacia los tejados del centro, donde las palomas se agrupaban al atardecer. Creen que si me tienen en su territorio, en el entorno familiar, rodeada de las fotos y los recuerdos, podré ablandarme. Creen que podrán manipularme, apelarán a mis emociones, me harán sentir culpable, me prometerán el cielo y la tierra para que retire la alerta del registro y olvide el pequeño asunto del fraude bancario. Exacto, dijo Araceli. Van a intentar acorralarte emocionalmente. No me sorprendería que Griselda preparara tu comida favorita y Valentín sacara los álbumes de fotos de cuando eras niño para recordarte los buenos tiempos. Una imagen vívida de la escena apareció en mi mente y sentí un escalofrío de repulsión. Era exactamente lo que harían. Eran así de predecibles, así de cínicos. Entonces, no voy, dije, aunque una parte de mí, la guerrera recién despertada, sentía la necesidad de enfrentarlos cara a cara. Oh, no, 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 dijo Araceli.
y pude sentir su sonrisa depredadora a través del teléfono. Claro que vas a ir. No vamos a escondernos. Cometeríamos un error si les diéramos la impresión de que les tenemos miedo. Pero no vas a ir a su emboscada. Vas a entrar en su trampa y le vas a prender fuego desde dentro. Vas a ir, pero vas a ir en tus propios términos. ¿Qué quieres decir?, pregunté, intrigada. Quiere decir que vas a aceptar su amable invitación, pero tu respuesta va a cambiar completamente las reglas del juego. Les vas a demostrar, de una vez por todas, que ya no eres la persona que creen que pueden controlar y manipular a su antojo. Bajo la dirección precisa y estratégica de Araceli, redacté mi respuesta. Mis dedos se sentían firmes y seguros sobre la pantalla del teléfono. Cada palabra era deliberada. Cada punto una declaración de intenciones. Un movimiento en el tablero de ajedrez. Yo, Valentín, he recibido tu invitación. Acepto la reunión para discutir los asuntos pendientes relacionados con la propiedad ubicada en la calle Jacarandas número 14. Estaré allí el sábado a las 7 p.m. Y para asegurar que la conversación sea productiva y se mantenga dentro de los cauces legales, no vendré sola. Me acompañará mi abogada, la licenciada Araceli Vargas. Envié el mensaje. La ausencia de una respuesta inmediata fue más elocuente que 1000 palabras. Podía imaginarlos al otro lado, en mi sala, mirando la pantalla del teléfono, la confianza evaporándose de sus rostros, el pánico regresando con fuerza. La dinámica de poder acababa de cambiar de forma sísmica, irreversible. Ya no era una madre yendo a ser reprendida y manipulada por sus hijos. Era una propietaria y su representante legal yendo a una reunión de negocios para discutir los términos de la rendición del enemigo. Y ellos, definitivamente, no estaban preparados para eso. El sábado por la noche llegamos puntualmente a las 7. Araceli conducía su propio coche, un sedán alemán sobrio y elegante que exudaba una silenciosa autoridad. Lo aparcó justo detrás del coche nuevo y llamativo de Valentín, un vehículo que, ahora lo sabía, probablemente planeaban pagar con el dinero de mi casa. Al caminar por el sendero de piedra hacia la puerta, tuve una sensación de irrealidad, como si estuviera visitando la casa de un extraño, una réplica casi perfecta pero fundamentalmente falsa de mi vida anterior. El césped estaba recién cortado, las macetas de geranios regadas. La ilusión de normalidad era grotesca. Valentín nos abrió la puerta. Su sonrisa era forzada, una mueca tensa que no llegaba a sus ojos. Llevaba una camisa de lino que yo le había regalado, y el detalle me pareció una pequeña y patética puñalada. Sus ojos iban de mí a Araceli, y la poca confianza que intentaba proyectar se desvaneció por completo al ver el maletín de cuero grueso que mi abogada llevaba en la mano. Mamá, licenciada Vargas, buenas noches, pasen por favor. Su voz era un murmullo. Entramos. El interior de la casa me golpeó con una fuerza inesperada. Un puñetazo de aire ajeno. Olía diferente. A un ambientador de canela y manzana, el favorito de Griselda, que había reemplazado el aroma a libros, a madera y a lavanda que siempre había impregnado mi hogar, y habían movido los muebles. Mi sillón de lectura, mi pequeño rincón de paz, había sido reemplazado por una planta de interior absurdamente grande y de aspecto tropical, y en la pared principal, donde antes colgaba un retrato al óleo de mis padres, ahora había un cuadro de arte abstracto, una maraña de líneas y colores que no significaba absolutamente nada para mí. Era un acto de conquista, una declaración de que mi historia en esa casa había sido borrada. Griselda apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal impecable. Llevaba un vestido nuevo, de un color vibrante que gritaba «Mírame», y un reloj dorado en la muñeca que yo no le había visto antes. Su sonrisa era tan brillante y tan falsa como un diamante de imitación. «Renata, qué bueno que viniste», dijo, su voz cantarina, ignorando por completo la presencia de Araceli.
Estaba preparando un poco de picoteo, unas tostas de salmón. ¿Quieren una copa de vino? Era la perfecta anfitriona, la dueña y señora de la casa. Araceli dio un paso adelante, su presencia llenando la habitación con una autoridad tranquila pero innegable. Colocó su maletín sobre la mesa de centro de cristal con un sonido sordo y definitivo que hizo que todos nos sobresaltáramos. Gracias, señora, pero no estamos aquí para socializar. Mi cliente y yo estamos aquí para resolver un asunto legal muy serio, y preferimos ir directamente al grano. La sonrisa de Griselda vaciló, apenas un tic en la comisura de sus labios, pero lo suficiente para que yo lo notara. Valentín se retorció en su sitio, como si el cuello de su camisa de lino de repente le apretara. Bueno, pero no hay necesidad de ser tan formales, tartamudeó Valentín, buscando mi mirada, quizás esperando encontrar un atisbo de la madre complaciente de antes. No lo encontró. Al final del día, somos familia. La familiaridad, señor Reyes, terminó en el momento en que pusieron las pertenencias de mi cliente en la calle y procedieron a falsificar su firma para obtener un crédito, respondió Araceli, su voz cortando el aire como un bisturí. Abrió su maletín con unos clics metálicos que resonaron en el silencio tenso. Sacó una carpeta gruesa, abultada de documentos. Así que, si no les importa, vamos a proceder con la formalidad que la situación amerita. Se sentó en el sofá nuevo que ellos habían comprado, adueñándose del espacio. Yo me senté a su lado, mi espalda recta, mis manos tranquilas sobre mi regazo. Valentín y Griselda intercambiaron una mirada de pánico y se sentaron enfrente, como dos estudiantes a punto de ser reprendidos por el director de la escuela. Araceli sacó el primer documento de la carpeta. Primero, para que no haya ninguna duda y para establecer la base de esta conversación. Esta es una copia certificada de la escritura pública número 14.822 de esta propiedad. Como pueden ver, dijo deslizando el documento sobre la mesa, la única y legítima propietaria, tras el fallecimiento de su esposo, el señor Ricardo Beltrán, es la señora Renata Reyes, aquí presente. Dejó el papel sobre la mesa. Su peso legal parecía hundir el cristal. Segundo, continuó, sacando otro fajo de papeles. Esta es la documentación completa que el Banco Regional del Bajío tuvo la amabilidad de hacernos llegar. Es la solicitud de crédito hipotecario por 1.5 millones de pesos que ustedes presentaron en línea. Y añadió, señalando una hoja específica con la punta de su bolígrafo, es el supuesto poder notarial que utilizaron, con una firma que según los peritos del banco y los nuestros, es una imitación bastante pobre de la de mi cliente. El rostro de Valentín perdió todo color. Pasó del blanco al gris en cuestión de segundos. Parecía que iba a desmayarse. Griselda, en cambio, se puso roja de ira. Este documento, por sí solo, explicó Araceli con una calma escalofriante, constituye el delito de falsificación de documentos privados y fraude en grado de tentativa. Un delito que, según el Código Penal del Estado, se castiga con varios años de cárcel. Fue entonces cuando la máscara de Griselda se rompió por completo. Su rostro se contrajo en una mueca de furia. Esto es ridículo, siseó, su voz perdiendo todo rastro de dulzura. Usted no tiene ningún derecho a venir a nuestra casa a amenazarnos de esta manera. Disculpe, la interrumpió Araceli sin levantar la voz. Corrijo, la casa de mi cliente. Y tengo todo el derecho, ya que me ha contratado precisamente para proteger sus intereses de personas como ustedes. Griselda se levantó de un salto, su falsa compostura hecha añicos. ¡Vieja egoísta!, me gritó, señalándome. Después de todo lo que hemos hecho por usted, modernizamos este lugar. Lo hicimos habitable. Estaba lleno de sus cachivaches viejos. Valentín, viendo la situación escalar a un punto de no retorno, intentó intervenir. Se puso de pie a medias, su mirada fija en mí, una súplica desesperada en sus ojos. Mamá, yo.
Yo no quería que, comenzó a decir, su voz un hilo tembloroso, pero no pudo terminar. Griselda le lanzó una mirada, una sola mirada, tan afilada, tan llena de veneno y advertencia, que las palabras murieron en su garganta. Se encogió visiblemente, como un niño regañado, bajó la cabeza y se quedó en silencio, derrotado. Y en ese momento lo vi con una claridad absoluta y desgarradora. No era su cómplice en igualdad de condiciones, era su marioneta. ¿Un prisionero voluntario? Sí, pero prisionero al fin y al cabo, encadenado por su propia cobardía. Ver su debilidad, su incapacidad para defenderme o incluso para hablar por sí mismo frente a ella, fue el último golpe. El último vestigio de afecto maternal que quedaba en mi corazón, esa brasa terca que se negaba a apagarse, se secó y se hizo polvo. Ya no veía a mi hijo, veía a un extraño, un hombre débil y patético que había vendido su alma y a su madre por una vida cómoda y sin conflictos. Y sentí por él, no odio, no rabia, sino una lástima inmensa, fría y distante. Me levanté. El movimiento fue lento, deliberado, y atrajo toda la atención en la sala. El silencio era tan denso que podía cortarse. Valentín no se atrevía a mirarme. Sus ojos estaban fijos en un punto inexistente en la alfombra. Griselda, por otro lado, me fulminaba con la mirada, su pecho subiendo y bajando por la rabia contenida, como un animal acorralado. Por primera vez, desde que había empezado esta pesadilla, hablé dirigiéndome a ellos. Mi voz no tembló, no era alta ni agresiva. Era tranquila, medida, y por eso mismo resonó en la sala con un peso abrumador, el peso de la verdad y la decepción final. Pagué por tu educación, Valentín, comencé, mi mirada fija en mi hijo, obligándolo a levantar la vista. Sus ojos estaban llenos de pánico y vergüenza. Pagué cada colegiatura, cada libro, cada viaje de estudios. Pagué tus caprichos, el coche que chocaste, el negocio que fracasó. Pagué tus errores, en silencio, para que nunca tuvieras que enfrentar las consecuencias reales de tus actos. Y finalmente, pagué por esta boda, dije, haciendo un gesto que abarcaba la habitación, esta farsa que, según ustedes, era el día más importante de sus vidas. Hice una pausa dejando que mis palabras se asentaran en el aire viciado. Pagué por todo eso con mi dinero, con mis ahorros, con el patrimonio que tu padre y yo construimos con 30 años de trabajo y sacrificios que tú nunca conociste. Y ustedes dos, me lo pagaron con cajas en la acera y una nota anónima en la puerta. Esa fue la transacción final. Griselda bufó, un sonido de desprecio. Oh, por favor, no empiece con el melodrama. Siempre se está haciendo la víctima. Silencio, la corté, mi voz bajando un tono, volviéndose más dura, más afilada. Ella se calló, visiblemente sorprendida por mi firmeza, por la ausencia de las lágrimas que seguramente esperaba. Esta casa, continué, mi voz recuperando su calma letal, mientras caminaba lentamente por la sala, tocando el respaldo de una silla a la esquina de una mesa, reclamando mi historia. Esta casa vio nacer a mi hijo, vio morir a mi esposo en esa misma habitación. Contiene cada risa de la infancia de Valentín, cada lágrima de mis noches de viuda. Era un hogar, un lugar sagrado, pero ustedes lo han profanado, lo han convertido en la escena de un crimen, en un símbolo vulgar de su avaricia y su traición. Caminé hacia la ventana que daba al jardín, dándoles la espalda por un momento, mirando hacia el rosal que Ricardo había plantado para mí en nuestro primer aniversario. Así que he tomado una decisión. Ya que esta casa ha dejado de ser un hogar y se ha convertido en un simple activo inmobiliario, la trataré como tal. La voy a vender. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes. Luego, un sonido ahogado, como si a alguien le faltara el aire. Era Valentín. Se puso de pie de un salto,
su rostro una máscara de incredulidad y pánico. ¿Venderla? No puedes hacer eso. Es nuestra casa. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a vivir? La pregunta era tan infantil, tan profundamente egoísta, que casi me habría reído si la situación no fuera tan trágica. Me di la vuelta lentamente y lo miré, no con la furia de una mujer traicionada, ni con el dolor de una madre herida, sino con la fría y desapasionada distancia de una extraña que evalúa a un mal inquilino. Eso, Valentín, dije, pronunciando cada palabra con una claridad cristalina y devastadora, ya no es mi problema. Esas 6 palabras parecieron golpearlo físicamente. Retrocedió un paso, como si le hubiera abofeteado. Se dejó caer en el sofá, su rostro entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos y patéticos. Griselda, por su parte, me miraba con un odio puro, sus ojos calculadores ya pensando, seguramente, en cómo podría sacar provecho de esta nueva situación, qué derechos podría reclamar, qué podría sacar de la venta. Pero yo sabía, y ella pronto descubriría, que ya no quedaba nada que rascar. El banco de mamá estaba cerrado, para siempre. Antes de que Griselda pudiera lanzar su siguiente andanada de insultos o amenazas, Araceli, que había permanecido en un silencio estratégico, observando la escena como una directora de orquesta que espera el momento justo para el crescendo final, retomó la palabra. Su tono era profesional, tajante, sin dejar espacio para la discusión, y para que no haya malentendidos sobre el proceso de venta y la subsecuente distribución de los fondos, dijo, su voz clara y firme: mi cliente ha tomado algunas disposiciones finales e irrevocables. Griselda y Valentín levantaron la vista al mismo tiempo, una chispa de interés egoísta brillando en sus ojos llorosos. A pesar de todo, la palabra fondos todavía tenía el poder de captar su atención. Seguramente pensaban en una liquidación, en una parte del dinero que pudieran reclamar como compensación por sus problemas o por el daño moral de ser desalojados. Ustedes 2, continuó Araceli, dirigiéndose a ellos como si fueran inquilinos morosos, tendrán 30 días naturales a partir de hoy para desalojar esta propiedad por completo. Un agente inmobiliario se pondrá en contacto con ustedes la próxima semana para coordinar las visitas de posibles compradores. Se espera su total y absoluta cooperación. Cualquier intento de obstrucción, sabotaje o daño a la propiedad resultará en una demanda civil inmediata por daños y perjuicios, además de acelerar el proceso penal que mi cliente aún está considerando. Hizo una pausa, mirando directamente a Griselda, que la escuchaba con la mandíbula apretada. Y no se molesten en pensar en reclamar un solo centavo. El dinero de la venta no lo verán. ¿Qué quiere decir?, espetó Griselda, su voz un siseo. ¿Se lo va a quedar todo después de que Valentín es su único heredero? Eso es ilegal. De hecho, es perfectamente legal, replicó Araceli con una sonrisa gélida. Y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. Fue mi turno de dar el golpe de gracia. Me acerqué a la mesa de centro, el escenario de nuestra confrontación, y miré a los dos. Valentín ya no es mi heredero en lo que a esta casa y sus activos se refieren, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. He pasado los últimos días, con la ayuda de la licenciada Vargas, reestructurando mi testamento y mis fideicomisos. He tomado la decisión de que el producto de esta venta, el trabajo de mi vida y de tu padre, sirva para un propósito más noble que financiar sus caprichos y su estilo de vida. Respiré hondo, saboreando el poder de mis siguientes palabras. El dinero íntegro de la venta, que se estima en más de 4 millones de pesos, será transferido directamente a un fideicomiso de administración. Con él, voy a crear una fundación. Valentín me miró, la confusión nublando su rostro. ¿Una fundación? ¿De qué hablas? Sí, afirmé, mi voz resonando con un nuevo propósito. Se llamará la Fundación Renata Reyes.
y su único y exclusivo propósito será ofrecer asesoría y ayuda legal gratuita a mujeres de la tercera edad que, como yo, han sido víctimas de abuso financiero y emocional por parte de sus propias familias. La mandíbula de Griselda se desencajó, la comprensión, y con ella la furia impotente se apoderó de su rostro. Sus planes, sus sueños de viajes a Europa, de coches de lujo, de una vida de ocio, se estaban convirtiendo en humo delante de sus ojos. «Usted no puede hacernos esto», susurró, su voz rota por la rabia. «Ya lo he hecho», respondí, mi voz suave pero inflexible. «Mi abogada, Araceli, será la presidenta del consejo de la fundación. Y para asegurar que todo sea legal, transparente e irrevocable, todos los documentos constitutivos serán validados y protocolizados la próxima semana por el notario, el señor Silvestre, un hombre de impecable reputación en esta ciudad. Su avaricia, su crueldad no quedará impune, pero tampoco será en vano. Su traición, Valentín, servirá como la semilla para ayudar a otras madres a protegerse de hijos como tú. Y tú, Griselda, dije, mirándola directamente a los ojos, serás la inspiración involuntaria para que otras mujeres no pierdan sus hogares por nueras como tú. Ese, concluí, será su único legado, la única herencia que recibirán de mí. Me di la vuelta. Hemos terminado aquí, Araceli. Mi abogada se levantó, guardó sus papeles en el maletín con una eficiencia tranquila y caminó conmigo hacia la puerta. No miré atrás. No quería ver sus rostros. No quería darles ni un segundo más de mi tiempo o de mi energía emocional. Al salir al aire fresco y limpio de la noche, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando durante años, quizás décadas. Dejaba atrás no solo una casa, sino una vida de expectativas no cumplidas y decepciones amargas. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo me sentía ligera. Me sentía libre. Han pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses que han sido, a la vez, los más difíciles y los más liberadores de mi vida. Mi nuevo apartamento es más pequeño, sí, pero cada rincón está impregnado de mi esencia, está lleno de luz. Desde mi ventana no veo un jardín perfectamente cuidado que me recordaba constantemente el trabajo de mantener una ilusión, sino los tejados y las cúpulas de las iglesias del centro de Querétaro. Un paisaje urbano lleno de historia y de vida. Y me encanta. He llenado el espacio con pocas cosas, pero todas me pertenecen, todas me traen paz. Mis libros, la música de mi juventud, una pequeña maceta con una planta de lavanda que, a pesar de mis torpes cuidados, crece fuerte y terca hacia el sol. La casa de la calle Jacarandas se vendió rápidamente, casi como si ella misma estuviera ansiosa por empezar un nuevo capítulo. Valentín y Griselda se fueron sin decir una palabra más, cumpliendo el plazo de 30 días al pie de la letra. Supe por mi tía Belén, cuyas llamadas ahora atiendo con una amable pero firme distancia, que se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en las afueras y que su relación está, en sus palabras, muy tensa y llena de reproches. No siento alegría por su desgracia. Sinceramente, no siento nada. Son figuras de un pasado que he archivado, como un balance contable que ya ha sido cerrado y auditado. Ya no me pertenecen. La Fundación Renata Reyes es una realidad tangible y vibrante. Araceli, con su energía inagotable y su brillante mente legal, ha hecho un trabajo increíble. Ya hemos ayudado a 3 mujeres. La primera, una viuda de 80 años llamada Josefina, a la que su nieto intentaba hacerle firmar la cesión de su casa con engaños. Cuando logramos detenerlo y proteger su hogar, vi en sus ojos el mismo alivio y la misma recuperación de la dignidad que yo sentí. Ayudarla, ver el alivio en sus ojos, me dio un propósito que creía haber perdido para siempre. El dinero de mi casa, manchado por la traición, se está limpiando con cada acto de justicia, transformando el veneno en medicina. El silencio que ahora me rodea
No es el silencio hueco y opresivo del exilio de aquella noche de hotel. Es un silencio sereno, elegido, un espacio para leer durante horas sin interrupción, para escuchar la música de Agustín Lara, para redescubrir a la mujer que fui antes de ser casi únicamente la madre de alguien. He vuelto a hacer balances, pero esta vez son los míos. El balance de mi tiempo, de mi energía, de mi paz mental. Y por primera vez en mucho tiempo, las cuentas cuadran. Estoy en números negros. Ayer, al revisar el correo, encontré un sobregrueso sin remitente. Era una carta. 12 páginas escritas a mano con la caligrafía de Valentín. Una larga y enrevesada confesión llena de excusas, de culpas hacia Griselda. Ella me manipuló, mamá, de recuerdos nostálgicos y selectivos de su infancia. Una súplica de perdón y una pregunta final que colgaba en el aire al final de la última página. ¿Podremos algún día volver a ser una familia? La carta está sobre mi mesa, junto a una taza de té de manzanilla. La he leído una vez, no la he respondido. Y es aquí, querido oyente, donde mi historia, que ha sido un monólogo de dolor y redención, se une a la tuya, con una pregunta que aún no sé contestar, una puerta que no sé si debo abrir o mantener cerrada con llave para siempre. Sé que cometí el error de darle todo a mi hijo, de hacer de su felicidad el único objetivo de mi vida. Pero, ¿sería un error más grande darle una segunda oportunidad? ¿O sería el error final, el que anularía todo el camino que he recorrido para encontrarme a mí misma? ¿Ustedes qué harían en mi lugar?